Ok, vamos a empezar con el primer tema, que son los ángulos. Vamos a dar el concepto de lo que es un ángulo. El ángulo se dice que es una apertura entre dos semirrectas. Y que la podemos representar de la siguiente forma. Primero, se dice que yo tengo una semirrecta, ¿sí? Y que en ella yo voy a tener un punto que da de límite y en el otro extremo obviamente se va a prolongar, ¿sale? Ahora, como tal, yo voy a abrir otra línea, ¿sí? Que va a partir del mismo punto, sea de inicio o sea de final. Y como tal, obviamente su otro extremo se va a alargar lo más que ustedes quieran. Recuerden que es infinito. Ahora, como tal, vamos a tener sus vértices que nos corresponden. En este caso, decimos aquí que pasa por el punto A y aquí por el punto B. Y este punto donde interceptan estas dos semirrectas lo voy a colocar una O. No es un 0, es una O. Recuerden que no hay números en la simbología de los vértices, se ocupan solamente letras. Entonces, como yo tengo esta abertura, decimos que para simbolizar un ángulo se escribe el siguiente signo, que significa el ángulo, y posteriormente se escribe la letra, empezando siempre por la letra del alfabeto, en este caso la letra A. A, O, B. ¿Sí? Así se simboliza un ángulo. Ahora, dependiendo de su magnitud, es como nosotros vamos a poder colocar aquí, justamente aquí, cuál es su medida. ¿Sale? Ahora, aquí yo tengo un cuadro sinóptico acerca de lo que son los ángulos. ¿Sí? Los ángulos se clasifican en dos familias, por su magnitud y por su posición relativa. ¿Sí? Este tercer no es su clasificación, sino su sistema de medición, ¿sí? Que tenemos que conocer para poder determinar los valores de estos ángulos. Ahora, por su magnitud se encuentran estos 6 elementos, los que son agudos, rectos, obtusos, llano, entrante y perigonal. Por su posición relativa tenemos los adyacentes opuestos al vértice, conjugados, consecutivos, complementarios y suplementarios. Y tenemos dos tipos de sistemas que normalmente ocupamos en la ingeniería, lo que son el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Ahora, vamos a empezar primero por su magnitud. Se dice que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Un ejemplo, 1 grado, 15 grados,
60 grados, 89 grados, ¿sí? Hasta esa vertiente nosotros lo podemos llamar ángulos agudos. Pero si yo prosigo con el ángulo recto, un ángulo recto es aquel que mide solamente y solamente una sola vez y siempre, siempre, siempre 90 grados. ¿Sale? Ahora, un ángulo obtuso es aquel que es mayor de 90 grados y menor que 180 grados. Esa es la característica importante de un ángulo obtuso, mayor de 90 y menor de 180. Ejemplo, 91 grados, 179 grados, esos son ángulos obtusos. Pero, si seguimos con el siguiente, es el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que siempre, 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 siempre va a medir 180 grados. Y el ángulo entrante, el ángulo entrante es aquel que mide más de 180 grados y menos de 360 grados. ¿Sí? Entonces, esa es la vertiente del ángulo entrante. Y por último, sabemos el ángulo perigonal. El ángulo perigonal es aquel que siempre, siempre, siempre va a medir 360 grados. ¿Sí? O sea, todo completo. Esa es la característica importante que debemos de aprendernos nosotros acerca de los ángulos por su magnitud. Menos de 90, 90, mayor de 90 y menor que 180, 180, más de 180 y menos de 360 y 360. ¿Sale? ¿Cuál va a ser nuestro primer ejercicio? Ustedes van a tener que dibujar dos ángulos agudos. Van a ser uno de 35 grados y otro de 78 grados. ¿Sale? Después de que hayan pasado esto, ahora el ángulo recto no van a ser ninguno de este. Del ángulo obtuso van a ser 130 grados y 153 grados. ¿Sí? Esos dos van a realizar. El ángulo llano de 180 no lo van a hacer, pero sí de ángulo entrante. Van a ser uno de 240 y otro de 325 grados. ¿Sí? Van a ser 6 grados que van a ustedes a realizar, van a colocar. Ustedes van a medir, van a colocar su línea, van a medir con su transportador, ¿sí? Y van ustedes a colocar sus vértices
qué tipo de ángulo es por su magnitud y cuál es su medida. Ejemplo, lo voy a hacer con uno de 25 grados. Observen por favor lo que voy a hacer. Primero voy a dibujar mi línea recta. ¿Sale? Esa línea la vamos a hacer todos de 3 centímetros. Todas las líneas que vamos a empezar al principio van a ser de 3 centímetros. ¿Sale? Ahora, el transportador tiene dos condiciones. Que el cero comienza aquí, pero también de este lado. Lo más común es que la medición se tiene que hacer al contrario de las manecillas del reloj. Quiere decir que tenemos que empezar de derecha a izquierda, porque si no vamos a hacer lo contrario de izquierda a derecha y eso sería erróneo. Tiene que ser siempre al contrario de las manecillas del reloj. Entonces, aquí coloco mi flechita porque sabemos que es una semirrecta, aquí mi punto, ¿sí? Entonces, el punto 0 lo voy a colocar aquí. Observen por favor. Coloco mi punto 0 y tengo que estar esta parte alineada aquí y voy a medir 25 grados. En su caso ustedes tienen que colocar 35. Y donde les dé, ustedes tienen que medir perfectamente la longitud de 3 centímetros. Entonces yo trazo hasta acá. Y como ven, y aquí ya tengo mi ángulo. Ahora, coloco esta abertura y voy a colocar aquí 35 grados, ¿sí? Y aquí voy a colocar punto A, punto B y aquí O. Entonces abajo señalo el ángulo A o B es igual a un ángulo agudo. Es así como ustedes tienen que hacer cada uno de estos ejemplos. ¿Sale? Cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber en el grupo de WhatsApp y yo les voy a ir contestando cada una de sus dudas, chicos. Y espero que vayan entendiendo poco a poco acerca de este tema. ¿Sale?